Corte Interamericana ratifica que destitución de magistrados de Sala Constitucional en 2012 fue ilegal, hecha por autoridad no competente y Estado puso en riesgo sus vidas. Exmagistrada Rosalinda Cruz Sequeira califica el fallo como histórico, el canciller como una vergüenza para Honduras y Procuraduría anuncia que acatarán sentencia para dar cumplimiento. Fiscalía libra requerimiento con orden de captura para exmagistrados del Tribunal de Cuentas y otros funcionarios por delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Héctor Zelaya y el Dream Team de la presidente Castro exponen bondades del ferrocarril interoceánico que aseguran será manejado con integridad y transparencia. Salvador Nasralla renuncia como designado presidencial y concretará el acto este martes en el Congreso Nacional como establece la ley electoral. Standard & Poor's califica a Honduras con un riesgo económico alto en materia bancaria, pero Comisión de Bancos y Seguros dice que el sistema financiero es estable. Ministerio Público a la espera de que República Dominicana proceda a extraditar a estadounidense que cometió femicidio contra 3 isleñas en Roatán. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Bueno, esta es la noticia de última hora. Si hace algunos minutos ha trascendido que por suponerlos responsables de la comisión del delito de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios en contra de la administración pública, el Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal con orden de captura contra los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas Juan José Pineda Varela y Ricardo Rodríguez, a quienes se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías con información manipulada. En el requerimiento también se incluye a los señores Douglas Javier Murillo Barahona, jefe de auditores, Karen Yadira Martínez Villatoro, directora legal, y Santiago Antonio Reyes Paz, secretario general del Tribunal Superior de Cuentas. Según el Ministerio Público, todo dio inicio en noviembre del 2023 cuando se recibió una denuncia anónima donde se manifestaba que en el Departamento de Auditoría del Sector Municipal del TSC varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Fue así que de inmediato equipos de la ATIC procedieron a realizar las investigaciones correspondientes. Pero bueno, hay una información todavía más actualizada que es la que se deriva de este mensaje en X del secretario de Seguridad Gustavo Sánchez Velázquez. Quien escribe lo siguiente: Policía de Honduras, Ministerio Público, atendiendo orden del Juzgado con Jurisdicción Nacional en Crimen Organizado, se detuvo a 3 exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas por suponerlos responsables del delito de cómplices en tráfico de influencias: Ricardo Rodríguez, Santiago Reyes y Karen Martínez. O sea, ya hay 3 capturados. Sí, ya hay 3 capturados. Ya hay 3 capturados y se sustenta esto con las fotografías correspondientes. Volvemos al texto del secretario de Seguridad. Atendiendo orden del juzgado con jurisdicción nacional en crimen organizado, se detuvo a 3 exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas por suponerlos responsables del delito de cómplices en tráfico de influencias: Ricardo Rodríguez, Santiago Reyes y Karen Martínez. Pero también se ha presentado requerimiento fiscal contra otro ex magistrado del Tribunal de Cuentas, Juan José Pineda Varela, que este precisamente formaba parte de esta institución pública por el Partido Nacional. O sea, el único que está al margen de estas órdenes de captura es quien fungió como magistrado nombrado, es decir, electo por el Congreso, pero nombrado por el Partido Libre, que actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es el único que se ve excluido
de estas órdenes de captura ejecutadas por la policía y ordenadas por los tribunales de justicia por suponerlos responsables de la comisión del delito de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios en contra de la administración pública. Este párrafo es el esencial, Cristina, que dice que todo dio inicio en noviembre de 2023. Cuando se recibió una denuncia anónima donde se manifestaba que en el Departamento de Auditoría del Sector Municipal del Tribunal Superior de Cuentas, varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Fue así que de inmediato equipos de la ATIC procedieron a realizar las investigaciones correspondientes. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 1 de abril. Enero, febrero, marzo, cuarto mes del año de 2024. Sí. La destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gauquel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira fue una decisión que desconoció las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos a la protección judicial y estabilidad laboral de las víctimas, según el resumen de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras este lunes 1 de abril. En el fondo de su sentencia, el tribunal reitera que la independencia judicial es uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso en un Estado de Derecho, el cual resulta afectado cuando la permanencia en el cargo de los jueces se interrumpe de manera arbitraria, como ocurrió el 12 de diciembre de 2012, cuando las víctimas cumplían su periodo como magistrados de sala constitucional. Teniendo en cuenta los hechos probados y el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la destitución de estos magistrados de la Sala Constitucional violó la Convención Americana, ya que fue realizada por una autoridad que carecía de competencia conforme a las normas vigentes. En cuanto a los derechos, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, la Corte ha reiterado que los estados tienen el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Un deber que el Estado incumplió al no investigar la situación de riesgo a su integridad denunciada oportunamente por los 4 magistrados destituidos. Es así que volvemos. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano contrata tu plan postpago de $26.99 y recibí un smartphone más navegación y redes sociales. Bueno, es así que volvemos como Estado de Honduras a ser condenados, a ser sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en San José, Costa Rica. No es la primera vez, ya son varios los casos donde el Estado de Honduras es condenado por diversas razones. Esta vez por los magistrados que fueron destituidos de la Sala Constitucional por una autoridad sin competencia. ¿Quién los destituyó? El Congreso Nacional de la República, y que puso en riesgo la vida de ellos al no investigar su situación. De tal forma que para la exmagistrada Rosalinda Cruz Sequeira, que fue una de las afectadas, el alcance de la notificación del fallo de la Corte Interamericana ratifica las graves violaciones al Estado de Derecho y a la independencia de poderes en Honduras, al quedar demostrado que su destitución como magistrado de la Sala Constitucional fue ilegal y violadora de todos sus derechos. Cruz dijo que hoy ha sido un día histórico para el país, que ojalá se
acaten los señalamientos de la sentencia para evitar que estos hechos se repitan. En tanto, desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos señalan que la justicia prevaleció y que el extinto excomisionado Ramón Custodio nunca estuvo equivocado de la arbitrariedad cometida y por ello se acompañó a los magistrados destituidos en la demanda. Presiones externas desde el Congreso Nacional que cuestionaba las decisiones judiciales adoptadas por la Sala Constitucional llevaron a la destitución arbitraria de 4 magistrados, sin que el Estado haya protegido a las víctimas mediante procedimientos objetivos, reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. Y sin ningún debido proceso se nos destituyó del cargo y en horas de la madrugada ilegítimamente, ilegalmente, en contra de los preceptos constitucionales, se tomó la promesa de ley a 4 personas, a 4 profesionales y se les nombró como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Fundamentada en hechos probados y el reconocimiento de responsabilidad por el Estado, la Corte establece que, sin tener la competencia, el Congreso Nacional ejerció presión externa sobre el Poder Judicial, utilizando la facultad de aprobar o desaprobar la conducta administrativa de otro poder del Estado, para cesar a los 4 magistrados. No había forma de que realmente el Estado pudiera presentar un argumento jurídico que le favoreciera al Estado porque se habían violentado una gran cantidad de derechos, los derechos políticos, los derechos al trabajo, la garantía a un proceso justo, las garantías judiciales y una cantidad de derechos, el derecho a la integridad personal, el derecho a la dignidad, y varios derechos que hoy han sido debidamente reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La destitución, cita la Corte, se llevó a cabo sin que las víctimas fueran informadas ni se les concediera la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, por lo que declara que Honduras violó garantías judiciales y el principio de legalidad previstos en la Convención Americana en perjuicio de las víctimas, como expresó en su momento el CONADE. La Corte Interamericana da nuevamente la razón a las personas a las cuales les han sido vulnerados sus derechos, demandando al Estado de Honduras para el cumplimiento de lo que establece la sentencia en cuanto a la violación de derechos humanos que se cometió en su momento al separar de la forma en que lo fueron. La Corte recordó la omisión del deber de investigar y adoptar medidas de protección para las víctimas. También ordena reparación integral ante la imposibilidad de restitución al cargo. Pide además adopción de medidas legislativas como garantía para no repetir estos hechos. Aquí hay que recordar lo que establece el artículo 324 de la Constitución para exigirle a la PGR que aplique la acción de repetición en contra de los diputados que votaron en contra o a favor de esa destitución ilegal. Esto era parte de un plan preconcebido con el objeto de tratar de que la Sala de lo Constitucional viabilizara la reelección. No lo podían hacer con estos magistrados, entonces pusieron magistrados a su medida para poder sacar una sentencia donde Juan Orlando ilegalmente se pudiera reelegir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Tras la notificación de la sentencia donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que Honduras es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de 4 magistrados de la Sala Constitucional el 12 de diciembre de 2012, la presidenta del Poder Judicial reconoce que dicha sentencia, en el marco del sistema interamericano, es de suma importancia para el respeto y garantía de los derechos humanos en el país, así como para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática. El Poder Judicial de Honduras puntualiza está dispuesto a acatar y cumplir con todas las medidas y acciones requeridas
para dar cumplimiento a dicha sentencia, que en el caso del Poder Judicial pasa por dar publicidad a la misma en sus redes sociales. Nos comprometemos, dice el comunicado, a trabajar de manera diligente y transparente en la implementación de las medidas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de restituir los derechos violados a los magistrados destituidos y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro, posteó Raquel Obando, quien tiene ante sí un problema por solventar: el orden de precedencia en la rotación de la Sala Constitucional y su negativa a convocar a un pleno para dilucidar esa violación hecha al reglamento del Poder Judicial. Sobre esta temática, Edmundo Orellana destacó que es tarea de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público proceder por la vía civil y criminal respectivamente para deducir las pertinentes responsabilidades contra los autores de este acto criminal. De lo contrario, su inexcusable negligencia permitirá que siga vigente el perverso sistema de impunidad, consideró Edmundo Orellana, exsecretario de Transparencia. La Procuraduría General de la República anunció que coordinará las acciones con las instituciones estatales vinculadas, entre ellas la Corte Suprema, Congreso Nacional y Secretaría de Derechos Humanos, para el cumplimiento efectivo de la sentencia. La PGR indicó que hace suyo el compromiso de seguir aportando a la construcción de instituciones sólidas y al respeto de los poderes legalmente constituidos, al tiempo de expresar que se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia. Otra reacción que se produjo es la del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, quien posteó lo siguiente: a seguir trabajando para recuperar la dignidad del país. El Estado de Honduras es condenado nuevamente en una corte internacional por acciones de los 13 años terribles del régimen del Partido Nacional y del golpismo. Reina destacó que estamos condenados a pagar reparaciones a las víctimas. Estos actos sí son vergonzosos. En ese momento muchos fueron cómplices silenciosos. Esto allanó el camino a la reelección de Juan Orlando Hernández, que se aprobaran las sedes y otras cuantas violaciones constitucionales más, señaló el canciller de la República. Como resultado de la responsabilidad declarada contra Honduras por la destitución arbitraria de 3 magistrados y una magistrada de la Sala Constitucional el 12 de diciembre del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina medidas de reparación integral, como pagar una compensación ante la improcedencia de la solicitud de restitución a los cargos de los que fueron destituidos. Equivale a pagar a cada una de las 4 víctimas $80,000 por indemnización, $400,000 por daño material, $25,000 por daño moral, $10,000 por gastos y $30,000 por costos del juicio. En total, $545,000. Por cada uno de los magistrados destituidos. Por cada uno de los magistrados. Más de 10 millones de lempiras por cada magistrado destituido. La pregunta es, ¿quién pagará este dinero? Según el artículo 324 de la Constitución de la República, se ejercerá la acción de repetición en contra de la persona funcionaria que en el ejercicio de su cargo infringe la ley con culpa o dolo en perjuicio de particulares. Por tanto, la Procuraduría General de la República, quien debe presentar demandas civiles contra personas, diputados que votaron por la destitución ilegal y personas magistradas que no resolvieron a favor el recurso de amparo que presentaron las víctimas. De su lado, los tribunales deben admitir las demandas y condenar a las personas, funcionarios y funcionarias que son responsables de esta condena internacional para que paguen con sus bienes y recursos las indemnizaciones millonarias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la sociedad hondureña que debe iniciar un proceso de identificación de las personas, diputadas y magistrados para exigir que la Procuraduría General de la República y los tribunales les condenen al pago de las indemnizaciones millonarias, opinan expertos en materia de demandas de repetición. Bueno, esto nunca ha ocurrido. El Estado ha sido demandado, ha sido condenado a pagar indemnizaciones ya varias veces por esta misma Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Justicia, que tiene su sede en Costa Rica, y yo no recuerdo que esas indemnizaciones hayan salido
del bolsillo de los culpables de haber cometido arbitrariedades. Siempre ha salido del erario público, de los impuestos que todos nosotros pagamos. Nadie, personalmente, nadie en las condenas, en todas las sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras, los culpables de estas condenas han pagado de su pecunio todo lo que implica las condenas de la Corte. Siempre ha sido del presupuesto público. No sé si esta vez será la excepción. No sé si esta vez será la excepción. Producto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a Honduras por la destitución de 4 exmagistrados de la Sala de lo Constitucional en el 2012, el influyente diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, instó a la Procuraduría General de la República a que ejerza la acción de repetición para que paguen los funcionarios que en ese momento tomaron esa decisión inconstitucional. Manifestaba que es un tipo de karma para estos magistrados porque ellos en su momento también destituyeron. Usted imagínese que hay que pagarle por 12 años los salarios caídos, alrededor de cada uno ganaba 150.000 empiras, multiplíquelo por 12 años, por 4, más los intereses ganados, es una cantidad millonaria. Bueno, en su momento esa fue una decisión del Congreso Nacional de la República, pero quien dirigía esa institución del Estado era el presidente Juan Orlando Hernández. Se le acaban de privar algunos bienes, que de ahí se pague y no sea el pueblo hondureño quien deba de pagar. Barrios agregó que no es justo que con el dinero del pueblo se tenga que pagar millonarias cantidades por acciones de este tipo. Y en otra temática lo venía advirtiendo desde hace algunos años Salvador Narrala, y que apenas tiene 2 años, un poquito más de 2 años de ser designado presidencial. ¿Qué venía advirtiendo Narrala? Que renunciaría a su cargo. Pues hoy lo ha anunciado, que renuncia al cargo y que esta renuncia la interpondrá formalmente este martes en el Congreso Nacional, como ordena la ley electoral. La renuncia de Salvador Nasralla, justo en el plazo otorgado por la presidenta Castro a los miembros de su gobierno que tienen aspiraciones políticas para que se vayan del gobierno. De acuerdo al ministro de la Presidencia, las renuncias no han sido muchas. La mayoría de los burócratas continúan firmes con la mandataria. Dejo claro que renuncio al cargo, pero continúa mi lucha junto a mi amado pueblo para recuperar a Honduras de la corrupción y la pobreza en la que se encuentra sumida. En teoría es la primera renuncia pública luego del segundo pedido de la presidenta Xiomara Castro a sus ministros, directores y gerentes para que abandonen sus cargos y pretenden aspirar a un cargo de elección popular en los procesos electorales del próximo año. Voy a presentar mi renuncia en los próximos días al Congreso y espero que la bancada de Xiomara Castro, la bancada del Partido Libre, atienda lo que ella quiere. Ella quiere que todo aquel que aspira a la presidencia renuncie, y por eso yo estoy renunciando ante el Congreso, que es lo que dicta la ley. Pero la renuncia de Narralla, para ser efectiva, tiene que pasar por la votación con mayoría simple en el Congreso Nacional, o sea, la voluntad de 65 diputados. Caso contrario, su deseo de no continuar como designado presidencial y buscar la presidencia de la República será un sueño que fácilmente podría convertirse en una pesadilla. Y si para el pueblo, que es la mayoría, quiere que yo sea presidente, y por lo tanto no los voy a defraudar y voy a participar, voy a hacer todo mi esfuerzo, y el pueblo hondureño va a hacer todos sus esfuerzos, y si alguien del Congreso se opone, pues lo tendremos que exponer y decir qué razones de billete existen para que se opongan. Son pocos los funcionarios del actual gobierno que dejan sus cargos y salarios para aventurarse en busca de un cargo de elección popular, y hasta ahora no se conoce de la renuncia de ningún ministro, director o gerente. Quedarme acompañando a la presidenta Xiomara Castro en el tiempo que ella estime conveniente. Yo no voy a optar a cargos de elección popular. Y lo que debe de hacer el funcionario público en este momento, que en todo caso sería acompañar al desarrollo de la agenda del Plan Bicentenario, para que no se preste a malos entendidos que se utilizan los dineros del Estado para campañas políticas. La fecha límite de la presidenta Xiomara Castro llega hasta las 12 de la noche de este lunes, y a excepción de los gobernadores de Francisco Morazán y Olancho, que dejan sus cargos para aspirar, todo indica que el actual gobierno continúa igual, aunque muchos funcionarios al más alto nivel sin renunciar se suman de lleno en tiempo hábil y libre
a hacer proselitismo político, solo que con el dinero que no sale de su bolsillo. Es lo mismo y es un acto desleal con el pueblo, porque con el mismo dinero que sale del sudor, de la frente, del trabajo del pueblo hondureño, es que estos políticos tradicionales que en el pasado criticaban al juanorlandismo y la línea del gobierno anterior, hoy la están replicando. En el primer llamado presidencial, la entonces ministra de Finanzas Rixi Moncada dejó su cargo para convertirse en la candidata oficialista de Libre, con la diferencia que a ella ni la obligaron ni la orillaron, pues desde un inicio siempre tuvo la bendición del coordinador del partido en el poder. Mira, hace algunos minutos llamé al doctor Augusto Aguilar, uno de los expertos en materia electoral con que cuenta el país, para preguntarle si alguien que ha sido electo por el pueblo, si un cargo de elección popular puede renunciar sin ser inhabilitado políticamente. Me dijo, sí puede renunciar, me dice. Sí puede renunciar, no le mencioné nombres, siempre y cuando la renuncia se la acepte el Congreso Nacional de la República. Es que hemos manejado históricamente que los cargos de elección popular no pueden ser motivo de renuncia, porque si se hacen, a excepción de dos causas que no las vamos a mencionar en este momento, tienen el riesgo de ser inhabilitados políticamente. Pero me dice Augusto Aguilar, no, cualquier funcionario público, cualquier cargo de elección popular puede renunciar, pero la renuncia debe someterla al Congreso para que la apruebe. Si el Congreso no la aprueba, entonces, ahí sí, con estas palabras me respondió Augusto, sí se friega, me dice. ¿Quién aspira a renunciar? ¿Quién aspira, sí? Pero es mayoría simple, pero como la presidenta en 2 ocasiones le ha dicho a todas las personas que forman parte de su gobierno que si aspiran a un cargo de elección popular, renuncien. De esto se aprovecha Salvador Narrala para decir que va a presentar su renuncia al Congreso Nacional de la República. Entonces, no podría el Congreso Nacional, así lo entiendo yo, si la presidenta, por lo menos su bancada, la bancada de Libre, si la presidenta ha dicho que renuncien los que aspiran a cargos de elección popular, negar o rechazar la renuncia de Salvador Narrala. Renuncia que será presentada este martes. Sí. Y que Salvador siempre ha temido que por obstaculizarle su aspiración política, porque quiere ser candidato a la presidencia de la República, le nieguen o le rechacen en el Congreso su renuncia. Pero bueno, es que lo ha pedido la presidenta del país. De esta coyuntura se aprovecha Salvador Narrala. ¿No tendría el Congreso entonces por qué negarle la renuncia a Salvador Narrala? Augusto Aguilar me lo dijo hace algunos minutos. Consulté con Lino Tomás Mendoza y otros hondureños que conocen mucho de materia electoral. Me remitieron todos a Augusto Aguilar. No hay problema, me dice. Todo funcionario, todo cargo de elección popular puede renunciar, pero debe presentar la renuncia en el Congreso y que el Congreso se la acepte. Vamos a ver cómo reacciona el Congreso. A menos que le quieran bloquear la aspiración a Salvador Narrala, no le aceptarían la renuncia. Pero esto estaría en contra de lo que la presidenta del país está pidiendo, que todo aquel que forma parte de su gobierno y que aspira a seguir en la administración pública o en cargos de elección popular debe renunciar. Y ese es el caso del que se aprovecha Salvador Narrala. En otra información, el capitán retirado de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, informó este lunes que ha sido designado como el candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana para las próximas elecciones generales de noviembre del 2025. En total unanimidad del directorio de la Democracia Cristiana, hoy somos el candidato a la presidencia, buscamos una respuesta diferente, vamos a estar dentro de todos esos parámetros para una respuesta diferente para nuestro país. La Democracia Cristiana abre sus brazos a todos los hondureños que quieran participar dentro de las estructuras del partido como candidatos a alcaldes, a diputados y formar un equipo de trabajo para poder recuperar Honduras. Rodríguez Orellana recordó que sus aspiraciones presidenciales se vieron frustradas en el 2021 luego de ser capturado por el delito de lavado de activos a pocas semanas de los comicios donde representaba un movimiento independiente. Atentos porque luego de la pausa tendremos una importante noticia que ha generado inquietudes desde que se cerró Toncontín a los vuelos internacionales. ¿Volverá Toncontín a recibir al menos vuelos regionales procedentes de Centroamérica o no?
Les tendremos la información oficial en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder de Honduras. Ante la reciente aparición de algunas empresas de televisión por cable, cableras, que ofrecen fraudulentamente la señal del canal Deportes TVC, engañando a la ciudadanía, la Corporación Televicentro aclara: TVC adquirió y registró los derechos de transmisión de los partidos de 9 clubes de primera división del fútbol ante la Oficina de Derechos de Autor, Dirección General de Propiedad Intelectual, dependiente del Instituto de la Propiedad, por lo que es la única empresa autorizada en Honduras para transmitir los encuentros que lleven a cabo estos equipos cuando jueguen como local. Los contratos de los clubes con Deportes TVC se realizaron en total apego al marco regulatorio nacional en temas de competencia, derechos de autor y derechos conexos, la Ley Marco de Telecomunicaciones y el Código de Comercio, así como la Constitución de la República y los tratados internacionales. De la misma forma, están amparados por los estatutos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Los derechos de transmisión constituyen la mayor fuente de ingresos que tienen los equipos para financiar una parte importante de sus planteles, apoyo a reservas y ligas menores. El canal no tiene exclusividad con ninguna cablera, por lo que cualquier empresa que ofrece los servicios en forma legal puede adquirirlo, tal y como lo permiten las leyes referidas. Para que estas empresas puedan incluirlo dentro de su programación, deben firmar un contrato con TVC, quien tiene los derechos de transmisión de 9 de los 10 equipos, siempre de conformidad a lo que establece la ley. Gracias a las negociaciones que hemos hecho hasta ahora, más de 20 cableras se han acercado y firmado un contrato con nosotros para poder difundir los partidos de forma legal y correcta. En Corporación Televicentro estamos en contra del irrespeto a los derechos de propiedad y clamamos por el cumplimiento de la legislación vigente tantas veces referida. Es por eso que queremos reiterar que únicamente las cableras que firmaron contrato con TVC están autorizadas para incluir el canal de deportes. Cualquier empresa que lo haga sin haber firmado contrato está incumpliendo con las leyes del Estado hondureño y generando daños y perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad infringidos. Es ilegal que personas a nombre de una cablera que no tenga los derechos de transmisión del canal Deportes TVC ofrezcan sus servicios como parte del paquete comercial de esa empresa. Es ilegal que plataformas de pago o gratuitas transmitan los partidos o cualquier programa del canal Deportes TVC en nuestro territorio hondureño. Todo este tipo de acciones afectan el comercio, incentivan la competencia desleal y perjudican el clima de negocios en nuestro país. Y los más afectados son los equipos de fútbol que dependen económicamente de este modelo de negocios. De acuerdo con el Instituto de la Propiedad, toda empresa que transmita sin autorización la señal de quien paga los derechos se expone a multas y sanciones penales, además del pago de daños y perjuicios según se establece en el Código Penal de Honduras. Reiteramos que Deportes TVC no es una empresa de televisión por cable, sino que es un producto que se ofrece a todas las compañías cableras de Honduras para que puedan ofrecerlo a sus suscriptores. Este lunes en el programa Frente a Frente, el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, garantizó que el proyecto del ferrocarril interoceánico se hará bajo normas de integridad y que el Estado será el socio mayoritario y que en esta visión de país no se contemplan actos de corrupción. Todo será transparente, afirmó. Durante su exposición en el programa Frente a Frente, el presidente de la Comisión del Ferrocarril Interoceánico, Héctor Zelaya, reiteró que el punto de partida para que el proyecto sea una realidad después de 170 años es que todos los hondureños se unan. Uno de los más importantes factores es que los buenos hondureños se unan al proyecto. Eso es importante. No queremos pues que esto se vea como un proyecto impulsado nada más por un sector de la población, sino que es un proyecto
que va a incorporar a todos los sectores de la población, ¿verdad? El sector privado, ¿verdad? El sector público y también a la cooperación internacional. Zelaya aseguró que el mandato de la presidenta Xiomara Castro no solo es que el ferrocarril sirva para transportar mercadería del puerto de Amapala en Valle hasta el puerto de Castilla en Colón, sino también que beneficie a la población. Es por ello que garantizó que el proyecto será un ejemplo de integridad, transparencia y liderazgo. Y la presidenta me ha encomendado la misión de que en estos proyectos obviamente es el interés privado, ¿verdad?, de cómo pasar mercadería, carga de un punto a otro punto. Y ella me dijo, Héctor, ¿y ahí dónde está el pueblo? ¿A dónde está el ser humano en esa transacción, en ese proyecto? ¿Cómo involucramos a la comunidad en ese proyecto? Por eso es que hablamos que con el ejemplo, con nuestra integridad y con nuestro liderazgo vamos a hacer posible que este sueño sea una realidad. En el foro se explicó que la comisión está integrada por 6 instituciones: el Ejecutivo, Defensa, CID, Serna, Empresa Nacional Portuaria y CEFIN, todas ellas comprometidas para que el proyecto se ejecute a lo largo de 4 gobiernos. Pueden pasar gobiernos, pero la institución permanente que va a garantizar que ese proyecto se convierta, uno, en soberanía nacional, en interés nacional, son las Fuerzas Armadas de Honduras. Y es a través, no es el ministro de Defensa, el secretario de Defensa puede ser otro mañana, pero las Fuerzas Armadas ahí van a estar dando pues ese valor. Y que en el decreto PCM 08-2024 que se enviará al Congreso Nacional para su aprobación, se establece la creación de la empresa Gran Nacional, la cual será la responsable final de llevar a cabo el proyecto del tren de carga, y que en ese se especifica que el Estado controlará el 51% de las acciones. Se salvaguarde el 51% de capital accionario para el sector público, es decir, que el Estado hondureño, en representación del pueblo de Honduras, no pierda control ni soberanía sobre este proyecto estratégico. Además, se detalló que para que el proyecto funcione, se trabajará en 2 corredores viales y en el cumplimiento de medidas ambientales. El reto, en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo, para garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales con lo ya establecido en la ley del ambiente, en las leyes que corresponden en torno a los estudios y las evaluaciones de impacto ambiental que anteceden la elaboración de este tipo de proyectos. Por ejemplo, esa gran inversión que se está haciendo en carreteras, y hay cualquier cantidad de obras complementarias, ¿verdad?, que se deben de realizar. Aquí en la Secretaría de la CID, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, hay más de 1.200 profesionales que tenemos que capacitarlos para poder llevar a cabo estas obras. El proyecto busca unir por vía férrea los océanos Pacífico y Atlántico y con ello la actividad comercial mercante, especialmente la referida al transporte mercante de contenedores, ya que el Canal de Panamá se encuentra reducido en sus operaciones por el bajo nivel de sus aguas. Raquel Lazo, Telenoticias. El secretario de Medio Ambiente, Luqui Medina, informó que en abril se realizará la última visita de campo a las islas del Cisne, cuyos estudios de construcción para la cárcel de máxima seguridad están en la fase final de revisión. Estamos absolutamente seguros que dentro de pocas semanas el Instituto Nacional Penitenciario, que es quien está a cargo de el proyecto, podrá estar licitando en este segundo trimestre del año. Medina afirmó que la emisión de la licencia ambiental cumplirá con todos los mecanismos legales y altos estándares de conservación. La apertura del aeropuerto de Toncontín para vuelos regionales e internacionales dependerá si la concesionaria PIA acepta una propuesta hecha por el gobierno de la presidenta Castro, informa el ministro de la CID, Octavio Pineda, al indicar que la misma busca generar un equilibrio entre los 2 aeropuertos, mientras los representantes de PIA esperan despejar sus dudas en la reunión que sostendrán esta semana con el gobierno para ver los impactos financieros. Las negociaciones con la concesionaria PIA van encaminadas a que Palmerola y Toncontín se repartan los vuelos a nivel regional e internacional, informó el secretario de la CID, al descartar una eventual reactivación del acuerdo CA4, con el que se pretendía categorizar los vuelos regionales como domésticos. Nosotros lo podemos llamar, pero tiene que estar de acuerdo El Salvador, tiene que estar de acuerdo Guatemala, tiene que estar de acuerdo Nicaragua.
el mismo Costa Rica para poder, en este caso, hacer eso, ya materializarlo de forma específica. Hay una coyuntura y es que manejamos la presidencia pro tempore del SICA, ¿verdad? Entonces tenemos un poco más de control en ese sentido. Pero creo que lo mejor es ponernos de acuerdo con Palmerola y generar vuelos internacionales ambos. La apuesta gubernamental es generar un equilibrio entre los dos aeropuertos, señaló el funcionario, que espera que en esta semana pueda salir humo blanco, de manera que ambas partes salgan beneficiadas. Y esta semana es crucial, ¿verdad? Porque ya con los cierres en el tema de Imprema, en el tema de la terminal de carga de Palmerola, ya esta semana se dan las noticias a partir de cuándo empezamos con vuelos regionales, con vuelos internacionales y generando toda esta expectativa y sobre todo estas pláticas con las aerolíneas. Desde el principal inversionista del aeropuerto de Palmerola se muestran expectantes y esperan que en la reunión de esta semana puedan aclararse sus dudas en vista del eventual impacto financiero que podrían sufrir las arcas de los profesores en el caso que Toncontín recupere vuelos internacionales. Porque si queda para vuelos internacionales, estamos hablando de que le quitaría pasajeros al aeropuerto de Palmerola, teniendo un impacto financiero o económico en el propio Palmerola y estos con los préstamos que mantienen con Imprema. Para nadie es un secreto que el Distrito Central ganaría mucho con el retorno de los vuelos regionales e internacionales a Toncontín, señala el presidente de la Fede Cámaras, quien recuerda que serán las líneas aéreas quienes decidirán dónde les conviene más operar. Van a decidir qué les conviene más, aterrizar en Toncontín o aterrizar en Palmerola. Esto al final es una negociación entre partes que salga lo mejor para el país. A poco más de 2 años de su cierre para vuelos regionales e internacionales, Toncontín volvería a ver la luz al final del túnel, siempre y cuando la concesionaria de Palmerola acepte los términos propuestos por el gobierno. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Pero tenemos que destacarlo. A nivel del CA4, a excepción de Costa Rica, el resto de países de Centroamérica no aceptaron la propuesta de Honduras para categorizar o clasificar como vuelos locales nacionales los vuelos entre las capitales de Centroamérica. No se logró. Esa era la pretensión que tenía Honduras, que al aceptar el CA4, la categoría de vuelos nacionales, los regionales entre capitales de la región, para que Toncontín volviera a operar con vuelos procedentes de San Salvador, de Managua, de Guatemala, eso no se pudo lograr. Por lo que hemos escuchado de Octavio Pineda, el ministro de la Secretaría de Transporte, de Infraestructura y Transporte. Por lo tanto, ahora queda en la negociación estrictamente del gobierno de la República con PIA, que administra Palmerola, si estos últimos deciden compartir que vuelos internacionales que les corresponden legalmente a ellos puedan caer o despegar desde Tegucigalpa, desde Toncontín. Por eso es que el ministro Octavio Pineda dice esta semana es crucial. No pudimos con el CA4, pero ahora es una negociación directa PIA y el gobierno de Honduras. Veremos el desenlace de esto esta semana. En materia sanitaria, a partir de este lunes, el Hospital Leonardo Martínez, que desde el 2016 permaneció a cargo de una fundación, pasa a ser un hospital centralizado y administrado por la Secretaría de Salud, cuyas autoridades ahora tienen el reto de cumplir las peticiones que hace el Citra Medis y el Colegio Médico en cuanto a las plazas de trabajo y la expectativa de la población en relación a los servicios de salud. A partir de este lunes, el Hospital Leonardo Martínez comenzó a ser administrado por la Secretaría de Salud, función que por varios años fue delegada a una fundación. Con el cambio, más de 300 empleados contratados por esta fundación han permanecido en incertidumbre y en espera de seguir en sus labores. Bueno, la expectativa es que se defiendan y se respeten todos los derechos laborales de los trabajadores del hospital, ¿verdad? Que desde ayer empezaron a hacer su acabado. Se presentó una lista y se le dieron una lista a los vigilantes del hospital para que no dejaran entrar algunos médicos. El día de hoy tampoco han dejado entrar algunos colegas que venían a trabajar, o significa un despido, ¿verdad? Entonces por eso nosotros estamos aquí para defender los derechos de los colegas.
La filial del Citramedis en este hospital también está a la expectativa sobre el destino de varios trabajadores a quienes se les ha dado su finiquito y a su vez de otras situaciones que podrían presentarse en el manejo de este centro hospitalario. Nosotros estaremos vigilantes. Este hospital ha sido un hospital de que nunca se ha cobrado un servicio, llámese exámenes, llámese consulta externa, llámese rayos X y no digamos la cirugía, por lo tanto nosotros no estaremos pendientes al no cobro de los servicios de salud. Las autoridades de salud, por su parte, se han reunido con el personal para tratar este punto, además de otras acciones que se pretenden implementar en este hospital, ahora bajo la administración de la CESAL. Hay un plan para aperturar la tarde, para que el hospital pueda operar la tarde y ayudar también de esta manera al Catarino Rivas. Ahora podremos equiparlo adecuadamente, correctamente, ¿verdad? Porque recuerde que dentro del pago de servicios estaba también el equipamiento. Había un porcentaje que tenían que dedicar para compra de equipo, ¿verdad? E insumos. Ahora mismo, pues, al tomar nosotros las riendas, pues vamos a poner todos nuestros ojitos y corazón en el Leonardo Martínez para que los sanpedranos tengan una opción más. Desde el mes de octubre del año anterior se anunció por parte del gobierno la cancelación de la Fundación Leonardo Martínez. La decisión fue cuestionada por algunos sectores que están vigilantes de que la CESAL cumpla un buen rol en la administración del mismo. El exministro de Salud, Manuel Mateu, no entiende por qué no avanza el proceso de construcción de los 8 hospitales prometidos por el gobierno de la presidenta Castro, al explicar el estado en que quedaron los proyectos antes de su salida del cargo. Algunos están apenas en labores de terracería que siembra dudas en representantes de la sociedad civil, pero el ministro de Finanzas asegura que todo camina como estaba programado, porque esos hospitales son una prioridad de la actual administración. Este representante de sociedad civil espera que los 8 hospitales que se comprometió a construir el gobierno en distintos puntos del país no queden en promesas vacías, o lo que es peor, que se conviertan solo en un instrumento político usado en la próxima contienda electoral. El año político está ya iniciando prácticamente dentro de pocos meses y esto puede ser tomado como un aspecto político, no hacer campaña con hospitales que no están bien hechos, o que no están construidos o que sencillamente no van a responder a la realidad nacional. Yo creo que en esto deberíamos de tomar en cuenta que este es un tema que no debe ser politizado. La desconfianza de Rodríguez nace por los pocos avances, pues desde el pasado mes de noviembre se anunció el inicio de los trabajos, pero hasta la fecha, en los sitios designados para construir los hospitales de Ocotepeque, Santa Bárbara y Olancho, solo han realizado algunos trabajos de terracería, algo que preocupa a este exfuncionario ante la gran necesidad de atención médica que tiene el pueblo hondureño. Ahora se están prometiendo de que van a estar el próximo año. Ojalá que se puedan terminar. Los hondureños requerimos de más infraestructura en el sistema sanitario. También se requiere de equipamiento, se requiere de recurso humano. Todo está quedando en promesas. Pero este funcionario asegura que poco a poco logran avances claros, porque la construcción de los hospitales es una prioridad para el gobierno. La presidenta tiene 8 hospitales en proceso de construcción, 3 que son los que están más avanzados, financiados por fondos nacionales, que son los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara, 2 financiados con fondos del BESI, el de Tocoa y el de Choluteca, y 3 financiados con fondos BID. Este exsecretario de Salud dice no entender los atrasos porque las cosas se dejaron en orden. Explicó que los hospitales de traumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula fueron adjudicados a un consorcio español que debe presentar el diseño final el segundo semestre del año, mientras que los hospitales de Choluteca y Tocoa ya cuentan con un diseño conceptual que debería comenzarse a construir este mismo mes de abril. El hospital neonatal de Santa Rosa de Copán son 75 camas, 81 cunas. Este hospital ya está en construcción. El hospital de Roatán, la licitación para su construcción, porque el diseño final ya estaba adjudicado y presentado en diciembre, inclusive la maqueta, la construcción de este hospital fue licitada y entiendo yo que debería estar siendo adjudicada a finales del mes de marzo. Según Mateu, en el segundo semestre del año tienen que estar ya en construcción los hospitales. Actualmente Honduras cuenta con una red sanitaria de 32 hospitales públicos que son insuficientes ante la alta demanda de atención médica de la población, por lo cual las expectativas con la promesa del gobierno son muy altas.
El dengue en Honduras va en alza y a diario entre 6 a 9 personas en promedio son registradas con la enfermedad, lo cual motiva a algunos expertos a recomendar a las autoridades que declaren una emergencia por el aumento de casos. Que se tiene que hacer un plan de contingencia para una epidemia de dengue que una vez que la decrete la Secretaría de Salud, acompañado también de las medidas que se deben de tomar como un plan de contingencia en los diferentes hospitales y establecimientos de salud para enfrentar esta situación de salud que se está viviendo en el país. La preocupación también es latente en la Organización Panamericana de la Salud, donde alertaron sobre el aumento de casos de dengue en todos los países de América Latina y el Caribe. Bueno, es el momento de ir a una nueva pausa comercial, pero mira que la gente está pendiente de cada noticia que divulgamos. Algunas veces con algunos errores, con mínimos errores, pero bueno, la gente está pendiente. Y somos capaces aquí de ser tolerantes como lo pedimos a los hondureños. Me dice un televidente, ¡qué barbaridad! Ministerio Público no libra orden de captura, solicita, hombre, dice. Aclaren eso, son periodistas. Cansa seguir escuchando barrabasada, Renato. Bueno, no sé qué fue lo que pasó. Me incluyen a Cristina, por favor. Cuando informamos sobre la orden de captura contra exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, no sé si en algún momento se dijo lo que nos está hoy reclamando el televidente, pero estamos claros aquí en Canal 5, en Televicentro y todos sus noticieros, que quien ordena es la justicia. Al Ministerio Público, solicita al Ministerio Público que ejecute órdenes de captura. No es que el Ministerio Público libra las órdenes de captura. Es la justicia que le solicita al Ministerio Público o le ordena al Ministerio Público ejecutar órdenes de captura. Sí, pero nosotros pusimos la bandita. Ministerio Público se presenta requerimiento fiscal con orden de captura contra exmagistrado. Pero bueno, no. Sí. Pero seguramente algún errorcito hubo para que el televidente se exprese de esta manera. Ya lo sabemos. Es la justicia que ordena al Ministerio Público capturar. No es que el Ministerio Público ordena. El Ministerio Público ejecuta nomás las órdenes de la justicia hondureña. Vale la pena. Así tenemos a la gente más complacida. Claro, de que sus reclamos, por si cometimos el error, lo aceptamos. No sé, estamos revisando dónde cometimos el error, todavía no lo he visto, pero si lo hicimos, por lo menos queda la aclaración del televidente. Más adelante le informaremos, inversión extranjera en Honduras fue de $1.076 millones en 2023, creciendo un 17%. Honduras registró un crecimiento del 17% en el ingreso de inversión extranjera directa, alcanzando un monto de $1.076 millones al cierre del 2023, según el informe de balanza de pagos y posición de inversión internacional, publicado por el Banco Central de Honduras, en el que detallan que el incremento se atribuye principalmente al aumento en la reinversión de utilidades por parte de las filiales de empresas extranjeras que operan en el país. Es importante, pero recordemos que inversión no es lo mismo a reinversión de utilidades. Lo que estamos viendo es una reinversión de utilidades. Necesitamos capitalizar nueva inversión extranjera directa. Esto nos va a dar mejor cantidad de empleos, va a mejorar el tema de la pobreza y va a reducir el tema de la migración en Honduras. Los sectores que más inversión extranjera registraron fueron el sistema financiero, industria manufacturera, transporte, almacenaje y telecomunicaciones. Con el monto alcanzado en el último año, Honduras estará recuperando los niveles de inversión que tuvo hasta 2017. Sin embargo, el país vecino, Costa Rica, registró un récord de inversión extranjera directa en 2023, alcanzando los $3.921 millones, un aumento del 24% respecto al año anterior. El secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, anunció que están analizando colocar bonos para apoyo presupuestario y a su vez fortalecer las reservas internacionales, como está establecido en la política de endeudamiento que se aprobó para este 2024 y que contempla un monto máximo de $1.000 millones.
estimamos que puede haber una colocación de bono soberano en el presente año. Todavía estamos estimando y observando cómo se desempeña el mercado y viendo si nos conviene hacer más una colocación de bono temático, una colocación de bono soberano que le dicen plain vanilla, que es a tasa de interés de mercado. Ochoa afirmó que las reservas internacionales han caído en parte por los pagos de deuda externa que han tenido que realizar en el último mes. También comentó que están esperando la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la cual se definirá en las próximas reuniones que tendrán con la misión del Fondo Monetario Internacional en Washington a mediados de este mes. Un informe de la calificadora de riesgo Standard & Poor's situó a Honduras con un riesgo económico alto en la industria bancaria, señalando que si bien existe una relativa estabilidad, las señales no son de mejoría por la falta de diversificación de los productos financieros, pero para el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, esa calificación no afectará la economía ni limitará el crédito para la población. Standard & Poor's calificó a Honduras como un país de riesgo económico extremadamente alto, según su último informe de riesgo de la industria bancaria nacional, debido a los altos niveles de pobreza, informalidad, inseguridad y corrupción. Todo esto viene a poner a Honduras en un grupo bien delicado como ser economía de alto riesgo con una evaluación de 8 sobre 10 posibles, siendo 10 la calificación o la peor calificación que podemos obtener. Esta nota indica que el sistema bancario conserva una relativa estabilidad, pero sin señales de mejorar por falta de diversificación de los productos financieros y con fuertes rezagos del marco regulatorio. Es un mal indicador, significa que debemos de poner las luces en alerta porque cualquier inversionista, sea nacional o extranjero, que vea este ranking, que observe cuáles son las particularidades que tiene la situación financiera en el país, va a ponerle más atención. Por su lado, el secretario de Finanzas asegura que esta calificación no tendrá un impacto en la economía nacional y tampoco en el acceso a créditos por parte de la población hondureña. No es riesgo país, en realidad lo que se evalúa, según lo que he podido leer, sino que es el riesgo del sistema bancario. Entonces evalúa el riesgo de que un banco hondureño saque, por ejemplo, un bono en el mercado internacional con un banco de inversión extranjero. A eso se refiere esa evaluación. Sin embargo, esta experta indica que aunque el mayor impacto sea a nivel externo, este se traduce en tasas de interés más altas y afecta la imagen del país. Obviamente nos genera algunas restricciones de acceso al crédito porque somos categorizados como un país de alto riesgo. Entonces, como la teoría nos dice, ¿verdad? Entre más riesgoso sea el sujeto de crédito, mayor tasa de interés, mayores costos financieros. Los expertos calculan que tras esta calificación, si los bancos hondureños buscan créditos en el exterior, podrían obtener una alta tasa de interés de entre 13 y 15% anual. Hoy Proceso Digital ha divulgado una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención. Por lo menos a mí me ha llamado poderosamente la atención. Cuando vi este titular muy temprano en la mañana, el inesperado traspié del Tratado de Libre Comercio China-Honduras me llamó la atención. La verdad es que no tuve la oportunidad de leer toda la noticia. Noticia que leí en la tarde y me di cuenta de la trascendencia, de la importancia de esta noticia de Proceso Digital. Honduras ha anunciado que se va a retirar del CIADI. ¿Lo recuerdan ustedes? Aquí lo hemos informado. Pues aparentemente China, según Proceso Digital, volvemos a la noticia de Proceso, le da el batacazo a Honduras. Lo que no esperaba el gobierno hondureño es que su nueva apuesta política y económica, China,
para alejarse del capitalismo representado por Estados Unidos, también apostara por el CIADI, este Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias, en cuanto a la seguridad que proporciona para proteger las inversiones del riesgo de gobiernos que incumplen los acuerdos o cambian las reglas del juego. Proceso nos está diciendo que China le está diciendo a Honduras, ahora que estamos negociando un tratado de libre comercio, que cualquier diferencia con el Estado de Honduras por parte de las empresas chinas de la China continental, se resuelvan en el CIADI, del que Honduras está diciendo que quiere salirse o que se va a salir. Según Proceso, el ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, recientemente, tras concluir la cuarta ronda de negociaciones del TLC con China, que Pekín apuesta por el CIADI y desde el inicio de las negociaciones tenía en mente dicho instrumento para la protección de las inversiones. Mientras Honduras dice el CIADI, no nos conviene, es un instrumento sesgado. China le está diciendo, quiero que en este marco de relaciones comerciales, cualquier divergencia o diferencia entre el Estado de Honduras y nuestras empresas se resuelva a nivel del CIADI, de la que Honduras se quiere salir. Mira cómo son las cosas. Por eso me pareció supremamente importante esta noticia de Proceso. El ministro de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, recientemente, tras concluir la cuarta ronda de negociaciones del TLC con China, dijo que Pekín apuesta por el CIADI. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico admitió que se encuentran en el tema álgido de las inversiones y que de acuerdo con la visión de Pekín se había planteado originalmente ese mecanismo, pero con el retiro de Honduras el CIADI ahora hay que replantearlo. El ministro Cerrato señaló que abordarán el tema en la quinta ronda de negociaciones que se celebrará en Honduras y que se espera la presencia del Procurador General Manuel Díaz Galeas, ya que es la persona encargada del Estado para defenderlo y así abordarlo con mayor profundidad. Indicó el alto funcionario que en la negociación del TLC no es un requisito el tema del CIADI, aunque apuntó que nosotros ya expusimos los mecanismos alternos que hay en cuanto a protección de inversiones y que lógicamente se va a discutir. Porque en efecto, hay otros mecanismos alternos para solucionar diferendos comerciales de inversiones entre países a los que Honduras piensa acudir. Pero lo que no contaba Honduras es que China priorizaría el CIADI, del que nos queremos salir. Miren ustedes cómo son las cosas. Miren ustedes cómo son las cosas. En otra información, las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica anunciaron que el gobierno absorberá el incremento de 3.45% que se aplicaría desde este lunes 1 de abril al precio de la energía por el aumento en los costos de generación. Por lo tanto, las tarifas de energía permanecerán sin cambio durante los meses de abril, mayo y junio, con un costo promedio de 5 lempiras por cada kilovatio consumido para el sector residencial y alrededor de 4.40 lempiras en el sector comercial e industrial. A 2 años de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley Marco de Protección Social, las autoridades del régimen de aportaciones privadas, conformado por el gobierno, empresarios y centrales obreras, denunciaron a través de un comunicado que los trabajadores de la empresa privada han dejado de percibir más de 6.087 millones de lempiras en aportaciones y más de 500 millones de rendimientos que esos fondos habrían generado. También han perdido derechos adquiridos al eliminar los aportes a los fondos de previsión y de reserva laboral, cesantía y la prima de antigüedad o compensación a la antigüedad laboral. En ese sentido, instan al Congreso Nacional a aprobar la ley para la administración del Fondo de Reserva Laboral y del Fondo de Capitalización Individual, que ya fue aprobada en el Consejo Económico y Social desde mayo del 2022. Y a pesar de los múltiples esfuerzos realizados, la propuesta de ley no ha sido considerada a la fecha, señala el Consejo Directivo del RAP. En Educación Financiera le ofrecemos consejos útiles a considerar una vez que concluye una temporada de vacaciones y debemos hacer rendir el dinero y los gastos.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Optimizar los gastos. Lo importante no es cuánto se gana, sino cómo se gestiona el gasto. Se debe tratar de optimizar todos los gastos mediante la racionalización que se verá reflejada en diversas acciones como hacer la compra del supermercado sin apetito y con una lista de compras, reducir las salidas a restaurantes o shoppings, tener un colchón o fondo de emergencia. Los gastos adicionales también enseñan por qué es importante tener un fondo o colchón financiero para emergencias. La mejor manera de evitar el impacto de los imprevistos sobre el dinero ahorrado es creando este fondo. Adoptar un producto financiero para ahorrar. Este sería el último paso necesario para poder afrontar con éxito el exceso de las vacaciones. Tras todo lo anterior, se debería considerar la opción de elegir aquellos productos de ahorro que más convengan según la necesidad de cada persona o familia y que permitirán salir de cualquier imprevisto. En la ciudad de Tocoa se encuentra el taller Maya Tocoa de don Santiago Hernández, un emprendedor que se ha abierto camino en la zona con el arte de la ebanistería. Aquí le traemos su historia. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. A la edad de 12 años, don Santiago Hernández comenzó a descubrir su pasión por los trabajos en madera, utilizando desperdicios que encontraba en el patio de casa de sus padres. Posteriormente se fue perfeccionando por medio de la observación y práctica en talleres de los amigos, hasta fundar su emprendimiento denominado Taller Maya, ubicado en barrio El Tamarindo de Tocoa, Colón. Un pedacito que hallaba botado lo recogía, aplastaba clavos, le sacaba filo, con eso los tallaba y pues tal vez no era un buen tallado, pero al menos ya traía la ilusión de hacerme escultor y tallador. En Taller Maya le ofrecen todo tipo de trabajos pintados y tallados en madera y al gusto del cliente. En madera lo que sea, cabeceras, sillas, talladas o sin tallar, puertas, contramarcos, muebles de cocina, de sala, de comedor, todo tallado, desayunadores y todos. Además de los trabajos en madera, don Santiago le ofrece figuras hechas a base de cemento, también tallados en piedra común y en jade. Para adquirir estos productos debe de llamar al teléfono 92 57 59 60, todo hecho a mano y con talento nato. Dentro de los muchos trabajos que hace don Santiago está este juego de comedor ideal para el patio de su casa o una casa de campo. Además, estos bellos tallados en madera. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Bueno, y es que las 10:30 corte, ¿verdad? Así es. Se nos quedó una tercera parte del material. Así es. Pero hemos pasado lo más importante, aunque hay cosas también de trascendencia y muy humanas que se nos quedaron, pero que la vamos a divulgar el día de mañana en la emisión de este martes. Así es.